ponencia de Roberto Salazar y mía. Roberto Salazar no pudo acompañarnos porque él es representante de literatura y coloquios para el año Francia-Colombia, y en estos momentos en Francia el país invitado es Colombia, entonces anda en la playa, en Biarritz, no, perdón, así no, la verdad sí está en Biarritz acompañando a los escritores, organizando eventos, y no pudo acompañarnos. Sin embargo, él es con él he organizado no pocas aventuras académicas, y vamos a hacer en noviembre una réplica del coloquio que hicimos en Cali, que ya les he hablado de este coloquio. Pues va a haber una réplica, y algunos de los que asistimos en Cali, pues justamente vamos a estar allá. Entonces estamos aprovechando con todo el año Francia-Colombia, y hemos preparado esta ponencia que tenía 23 páginas. Me ha tocado hacer un trabajo de síntesis bravo. Espero que ya a la altura de la publicación, porque espero que de estas jornadas salga una publicación, ya no podamos soltarnos más. Entonces he hecho una síntesis y pues he llegado hasta una página y media, y es lo que escribí. Entonces, no, mentira, no, obviamente Roberto Salazar es en cierto modo, para hablar de una obra literaria, Cyrano de Bergerac. Él es Cyrano el que me dice cómo seducirlos para convencerlos de que se cree una asociación de literatura comparada, y yo pongo el pecho. Entonces aquí vamos. La reflexión, un momento, me acomodo. La reflexión bastante larga que les proponemos a continuación tiene un único y claro objetivo: la creación de una instancia institucional colombiana para promover y estructurar el campo de la literatura comparada en Colombia, una asociación de literatura general y comparada colombiana. Por eso mismo, algunas de las opiniones aquí representadas serán polémicas, no porque sean un llamado a un polemos guerrero, sino porque la tarea de todo pensamiento científico y académico, como decía Gaston Bachelard, refiriéndose al campo de la física, se hace en comunidad, por medio de diálogos erísticos y heurísticos. A pesar de que la historia de los estudios literarios en Colombia deja entrever cierta predisposición a la metodología y a la práctica del comparatismo, la literatura comparada como tal no tiene aún una existencia institucional como tal en el país. Existen varios trabajos importantes que apuntan hacia la construcción de un espacio de reflexión académica y de discusión sobre el tema, entre ellos el que dirigió Patricia Simonson desde la Universidad Nacional de Colombia, y la ponencia que presentó en el Congreso sobre literatura comparada en el espacio franco-colombiano, llevado a cabo en julio en Cali a mediados del 2017, en torno a la historia reciente de los estudios literarios de corte comparativo en Colombia. Además de estos intentos autorreflexivos por fundamentar la disciplina, está claro que cada año se publican ensayos diversos que emplean métodos comparatistas o se implican en un ejercicio de comparación transcultural, esencial para el desarrollo de la literatura comparada, aunque este no sea el nombre que se le da explícitamente a la metodología empleada. Sin embargo, los estudios que apuntan hacia la construcción de un campo de investigación en esta disciplina en Colombia han servido también para señalar algunos de los problemas y obstáculos para este proceso. Trátese de trabajos realizados por especialistas formados en los métodos comparatistas, o de incursiones de latinoamericanistas o filólogos especializados en el espacio más amplio y abierto de la llamada literatura general y comparada. Entre otras cosas, la dificultad de definir lo que constituye con propiedad el meollo de la disciplina, por así decir, implica que exista, incluso en los trabajos más completos y mejor logrados, un gran desequilibrio metodológico y poca claridad acerca de los fines de la literatura comparada. En cierto modo, estamos en medio del camino, en un momento clave en que resulta necesario aprovechar las semillas y el potencial comparatista de la idiosincrasia cultural colombiana para lograr un comparatismo autorreflexivo y consciente de sus problemas y sus límites. La propuesta que presentamos hoy ante ustedes nace del entrecruzamiento de dos circunstancias arbitrarias: la formación de dos investigadores colombianos en la Escuela Francesa de Literatura Comparada en tres instituciones diferentes, como lo son la Universidad de Nanterre, la Sorbona y l'École Normale Supérieure de París. En efecto, como comparatistas formados en Francia, podemos compartir una experiencia de primera mano de las posibilidades que ofrece una de las tradiciones más antiguas del comparatismo literario.
Por otro lado, como investigadores colombianos, somos herederos de una historia de lecturas y de una historiografía crítica original que, como la de muchos de nuestros colegas, entra en choque con las limitaciones de nuestra formación europea y nuestra frustración ante el hecho de que América Latina, en ciertos modos, en ciertos medios universitarios, sea ignorada casi por completo. Estas propuestas son personales y parciales y tienen como objetivo esbozar un campo amplio, abierto a aportes de distintas tradiciones, escuelas y planteamientos. En cualquier caso, creemos que esta síntesis personal puede ofrecer un modelo interesante o por lo menos algunas pistas para la consolidación de un campo comparatista en Colombia a través de la experiencia ya establecida de otras tradiciones europeas, estadounidense, latinoamericana y las exigencias del contexto en que se pretende crear una forma de reconocimiento institucional de la disciplina. Todo planteamiento sobre la literatura comparada requiere una mirada compleja hacia la historia de la misma y sobre todo hacia las maneras en que se han puesto en tela de juicio su ilegitimidad, desde su emergencia tanto en Europa como en Estados Unidos hasta las críticas recientes que cuestionan las motivaciones, los métodos, el enfoque y los campos de trabajo del comparatismo en los estudios literarios. Con el fin de crear en Colombia un espacio inclusivo en que diferentes perspectivas que respondan de manera crítica a esos cuestionamientos, queremos plantear una reflexión sobre los problemas metodológicos e históricos de la disciplina e incluir los distintos métodos que pueden emplearse en este campo de estudios: filología, cross-reading, estética, estudios de recepción, estudios culturales y postcoloniales, nuevas perspectivas de la traductología. Es necesario, por tanto, comenzar por un resumen de los problemas críticos que enfrenta la disciplina actualmente, en particular el anuncio de su muerte y de la necesidad de adaptarse a los problemas éticos y políticos de nuestro tiempo. Acto seguido, en una segunda instancia, abordaremos de manera específica los obstáculos conceptuales y prácticos para la constitución de la literatura comparada como campo de estudios en el contexto colombiano. A modo de conclusión, ofreceremos algunas pistas metodológicas con el fin de alcanzar un objetivo que, en nuestra opinión, solo puede realizarse de manera cabal con la creación de una asociación de literatura comparada o de literatura general y comparada, suficientemente abierta y receptiva a impulsos de otras disciplinas. Puede aportar una solución al vacío institucional que fragiliza la investigación en este campo en el país. Y aquí, ya cuando comienzo, prefiero advertirles que todo lo que he ladrado va a ser bastante poco porque si no, no acabaremos nunca. Y además, a lo largo de estas jornadas se han tenido discusiones en torno a la ponencia, mejor dicho, al ser de las últimas ponencias prácticamente tengo poco que decir. Sin embargo, voy a tratar de ser breve, lo más breve posible, y aquí vamos con la primera parte: la literatura comparada, problemas de una disciplina. Desde su creación, la literatura comparada ha debido enfrentar numerosas críticas que ponen en tela de juicio la legitimidad de lo que la disciplina presupone, sus fundamentos tácitos. Existe una amplia bibliografía sobre el tema que incluye, por supuesto, los importantes textos de Tiomble, los balances de la Asociación Internacional de Literatura Comparada y varios artículos y libros que marcaron un hito en la historia de la disciplina, entre ellos los de René Ouellette y Gayatri Spivak, de Peter Sondy y Robert Stockhammer, o el gran balance actualizado sobre la investigación de literatura comparada en 2017 que publica este año Programa Editorial Univalle, el cual estamos a cargo de Roberto yo de esta compilación con motivo del año Francia-Colombia 2017. Estos cuestionamientos deben tomarse en cuenta a la hora de crear las condiciones institucionales para el desarrollo de la literatura en Colombia, y creemos que una de las primeras tareas de una asociación de literatura comparada sería la elaboración de una bibliografía crítica que reúna los principales problemas de la disciplina y las críticas que aquí vamos a esbozar rápidamente. En un capítulo que el título del inglés es Indisciplina, David Ferris, en el libro colectivo Comparative Literature in the Age of Globalization, me perdonarán mi acento comparatista, dirigido por Aun Sassi, resume en algunas páginas de la historia de la literatura comparada y de sus problemas. Saca la conclusión que ésta nunca ha podido definir a ciencia cierta cuáles son sus métodos y sus objetivos. Al fin y al cabo, se trataría no de una disciplina, sino de una, entre comillas, indisciplina, que se sacrifica a sí misma en su propio altar cada 20 años para fundarse por su propia destrucción, como los ciclos de fuego de los estoicos. Otro aspecto importante mencionado por Ferris, sin embargo, es la estrecha relación
que une a la disciplina con la historia literaria europea. Esto conlleva a que el resumen que propone Ferris se concentre casi exclusivamente en su supuesto etnocentrismo o eurocentrismo debido a los orígenes europeos de la disciplina. Valga decir de entrada que esta crítica no es para nada específica. A la mayoría de las disciplinas académicas europeas se les ha reprochado lo mismo. Que la literatura comparada, fundada por literatos europeos formados en la tradición clásica, haya tenido en su historia una fuerte carga cultural europea era casi una necesidad práctica de la historia académica. Sin embargo, que la situación hoy en día en un mundo globalizado no haya cambiado mucho en el panorama académico europeo o incluso estadounidense resulta preocupante. El diagnóstico de Ferris retoma gran parte de las críticas que desde su creación se han formulado en contra de la disciplina fundamental de la literatura comparada, entre otras las de Spivak y Damrosch, y resume algunos de los puntos que se tratan en el informe de la Sociedad Francesa de Literatura General y Comparada que publicará la Univalle en noviembre de este año. Entre otras cosas, el problema general de la literatura mundial, de la literatura comparada, parece ser el carácter ilimitado de su objeto de estudio, que puede ser llamado literatura mundial, universal o general, y que se ve estudiada de manera comparada o comparativa. Este objeto, la literatura como tal, inasible por definición, en cuanto a la literatura, muy a pesar de las categorías de la crítica, es también indisciplinado y desobediente. La pregunta es saber si lo es más que otro. ¿Por qué? ¿Por qué la universidad o la generalidad literaria tendría que venir de Europa? ¿Qué hay de las literaturas más antiguas, las de China, la de la India? ¿Dónde quedan entonces las tradiciones orales africanas, la transmisión de los saberes ancestrales de los pueblos de América y Oceanía, las partes de la literatura árabe y persa que Occidente no absorbió? El llamado a una apertura del canon, necesaria para toda investigación futura en el campo de las letras, es casi unánime en los estadios literarios. El eurocentrismo no se le reprocha exclusivamente a la literatura comparada, también es crucial en los estudios de recepción, en la traductología y los departamentos tradicionales dedicados a las literaturas nacionales y regionales. Como lo veremos más adelante, es imposible, sobre todo en el contexto latinoamericano, desconocer los aportes de los estudios culturales al área de la literatura y la literatura comparada colombiana. Y la literatura comparada colombiana tendrá el desafío de hacerle frente tanto a la historiografía tradicional de la literatura como a la lectura cultural de los textos como dispositivos discursivos. En todo este proceso hay una paradoja y un dejo de ironía. Las consideraciones preliminares que forman la primera parte de esta reflexión sobre los obstáculos que enfrenta hoy nuestra indisciplina están como siempre determinadas por los locutores que transmiten las ideas. Los autores de este texto han practicado la literatura comparada durante casi una década de carrera en el contexto específico de la literatura de la Escuela Francesa de Literatura Comparada, sin adherir ciegamente a conceptos dogmáticos. Está claro, sin embargo, que el comparatismo por el que abogamos, sin excluir otras propuestas o tendencias, está arraigado tanto en nuestras lecturas o influencias como lectores y académicos colombianos, como la formación que hemos recibido en un campo constituido explícitamente en cuanto comparatista. En el caso de Roberto Salazar, esta investigación toma como punto de partida una lectura anticanónica o poscanónica de la literatura grecolatina, con un énfasis en su recepción en medios exógenos a través de los estudios que abarcan corpus políglotas del griego y del latín al árabe y el griego moderno, pasando por el alemán, el sueco y las lenguas romances. El objetivo de esta investigación es desestabilizar la centralidad de los clásicos grecolatinos, tan europeos y hegemónicos, al descubrir sus devenires en contextos culturales que no los reciben con la misma veneración que la vieja Europa. El enfoque de Juan Sebastián Rojas, por su lado, está centrado en torno a la paraliteratura en contextos lingüísticos y culturales centrales y marginales, escritas en español, italiano, francés, portugués e inglés. Estas obras son europeas, africanas y latinoamericanas. La comparación en este caso propone una generalización del campo crítico y una inclusión en el contexto académico francés, de textos que no necesariamente pertenecen al canon. Así pues, reflexionar sobre la fundación de una asociación de literatura general y comparada significa también situar los problemas teóricos en un nivel académico y práctico y preguntarnos por la manera como los investigadores encuentran sus temas de investigación a través de su entorno. Si se acepta la idea de que la literatura comparada no puede seguir al pie de la letra todos los lineamientos establecidos por esta disciplina y que algunos de estos tienen mayor o menor validez según el contexto, hay que reconocer también al menos dos consecuencias para el caso colombiano. El contexto sociocultural de Colombia determina en gran parte las expectativas que se tienen con el contexto con respecto a la disciplina. 2. Parte de los lineamientos
de la literatura comparada, su historia y sus métodos tienen que incorporarse en este nuevo contexto de manera válida. En otras palabras, no podemos hacer borrón y cuenta nueva. Esto podría llevarnos a afirmar precipitadamente que los estudios comparatistas colombianos tendrían una marcada tendencia hacia el estudio de corpus latinoamericanos o exclusivamente colombianos. Con todo, el análisis de varias publicaciones recientes revela que en muchos casos existe una distribución más bien homogénea y acaso una preferencia por textos exclusivamente europeos cuando se plantean problemáticas comparatistas en el campo literario. Trátese de artículos dedicados exclusivamente a autores del romanticismo europeo, a figuras importantes de la literatura francesa y alemana del siglo XX, o al estudio de paralelos y contactos entre obras europeas y latinoamericanas. La literatura comparada en Colombia tiene la impronta de esta tradición académica europea. Por ir franqueándonos un camino hacia las pistas que habíamos anunciado, es importante que nos detengamos a examinar algunos de estos ejemplos y la manera como ésta se enfrenta a los retos específicos del contexto colombiano. Vamos a la segunda parte, que es la literatura colombiana en el contexto colombiano. Consideradas estas problemas generales, surgen varias preguntas. ¿Cómo adaptarlos al contexto académico colombiano? ¿Cuál es la mejor manera de garantizar la pluralidad de discursos en la disciplina? Nuestra respuesta es que para que estas preguntas cobren sentido, es urgente crear una asociación de literatura general y comparada en el cual se vean representadas las diferentes corrientes de pensamiento ligadas al comparatismo. Surgen entonces nuevas preguntas. ¿Qué especificidades deben tenerse en cuenta para que la adaptación y las institucionalización, en fin, de estos problemas en el campo de la literatura comparada sean pertinentes y permanentes? ¿Qué etapas debemos seguir para la institucionalización de la literatura comparada en Colombia? En Colombia, como ya lo hemos dicho, esta disciplina se practica fuera de un marco institucional específico. Es por lo tanto una disciplina que no sabe lo que es o que lo es a tientas. Una indisciplina a pesar de sí misma. Lo que queremos decir con esto es que nos cuesta darle cierta unidad conceptual a la literatura comparada, y es un problema al que estamos enfrentados constantemente. Las ponencias del coloquio de literatura comparada, organizados en la Santiago de Cali en mayo de este año, padecieron en ciertas ocasiones este problema. Meses después, ahora me permito decir que no, ese coloquio estaba muy malito. Mentira, no, pues de manera autocrítica padecimos este problema de conceptualizar la literatura comparada. Entonces yo mismo me pongo en el fuego, es decir, la embarré. Sin embargo, creemos que es importante resaltar este hecho para insistir en la urgencia de que se creen las condiciones necesarias, institucionales, para darle cierta unidad conceptual a la literatura comparada colombiana y garantizar su reconocimiento internacional. Porque para poder crear una asociación de literatura comparada hay que pasar por la autorización de la sociedad internacional. Por eso decimos, ya que estamos en el Instituto Caro y Cuervo y recordando al viejo Catón haciendo un esto, hay que crear una asociación de literatura comparada. En sus dos contribuciones fundamentales hacia la fundación de un campo de investigación en literatura comparada, Patricia Simonson hizo hincapié en el potencial que existe en distintas universidades colombianas para alcanzar este objetivo. Gracias a este trabajo nos hemos dado cuenta de que existen muchos estudios de corte más o menos comparatista en el país. Como decíamos, se trata de un libro muy valioso que revela, sin embargo, la fragilidad del contexto de su publicación y pone en relieve los problemas metodológicos que surgen cuando se plantean cuestionamientos comparatistas fuera de un marco institucional directamente asociado a la disciplina. Durante el coloquio de Cali, en su ponencia sobre la historia del comparatismo en Colombia, Patricia Simonson nos habló de las grandes dificultades y los malentendidos que surgieron entre distintos colegas en torno a lo que el comparatismo es o debería ser. Nos parece que esa reflexión tiene que ser la primera tarea de la asociación, si ésta llega a crearse, y que la mejor ocasión de crearlo sería un gran coloquio, no solo nacional, sino internacional, que permitiera la exposición de otros métodos y otras tradiciones de manera plural para evitar una tendencia centrípeta enfocada solamente hacia la definición de problemas propios a América Latina o a Colombia. Esta necesaria fuerza centrípeta tiene que ser contrarrestada necesariamente por la fuerza centrífuga generalista de la literatura comparada. La supuesta indisciplina de la literatura comparada, generalmente presentada como su mayor enemigo, es su requisa principal.
A esa indisciplina le hemos dado el nombre de generalidad. Por eso pensamos que el uso de la expresión literatura general y comparada no es arbitrario. También está claramente demostrado que este no es un término exclusivamente francófilo o franco-francés, como se ha dicho en ocasiones, ya que es también el nombre que tiene la disciplina tanto en Alemania como en España, en Portugal, en Grecia y en algunas universidades italianas. Recusando la crítica del neocolonialismo del pensamiento o de eurocentrismo, no vemos por lo tanto por qué tendría que preferirse la terminología estadounidense de la COPLIT a la que se define en otras tradiciones. Ahora, después de echar dardos, bombas y flagelarme, vienen las propuestas. Es la tercera y última parte. Nuestra propuesta concreta es la creación de una asociación colombiana de literatura general y comparada como muestra clara de un compromiso académico e institucional para que más allá de encuentros efímeros en simposios, la literatura comparada colombiana tenga una representación permanente ante Latinoamérica y el mundo y ante la Asociación Internacional de Literatura Comparada. Como ya lo hemos dicho, la primera etapa de este proceso, tras la creación de la asociación, debe incluir la valorización de los aportes teóricos latinoamericanos y colombianos a los estudios literarios. Sería impensable institucionalizar la disciplina a partir de las fuentes secundarias europeas y estadounidenses o incluso fundamentar el proceso institucional en críticas provenientes exclusivamente de contextos académicos exteriores al espacio latinoamericano. La constitución de una bibliografía comparatista colombiana exige que se tenga en cuenta, junto a los clásicos de la disciplina, como Auerbach, Tiomble, Sondy, Welek, Spivak o Waldersperger, o autores como José Martí, José Enrique Rodó, Jorge Luis Borges, Ángel Rama y Rafael Gutiérrez Girardot, o incluso Joao Ribeiro, además de las reflexiones de intelectuales latinoamericanos y también figuras de la crítica que abogaban por una apertura cultural más allá de las fronteras nacionales o del hispanismo, como Baldomero Sanín Caro y Alfonso Reyes, Pedro Enríquez Ureña, así como los críticos que intentaron desarrollar nexos entre la América de lengua española y el Brasil. Más recientemente, los aportes críticos de Beatriz Sarlo y Mabel de Moraña o de la Escuela Modernidad Colonialidad, representados en Colombia por Santiago Gómez Castro, tienen que ser incorporados a esta bibliografía, no solo con el fin de pensar el comparatismo con latinoamericano desde el pensamiento latinoamericano, sino de permitir que estos críticos crucen las fronteras de los estudios en lengua española y puedan aplicarse a contextos más amplios. Resulta casi aterrador que solo en el 2017 se haya traducido Ángel Rama al francés, cuando la crítica latinoamericana pulula los rizomas, los órdenes del discurso y las diseminaciones en todas sus formas, a veces gloriosas y a veces monstruosas. Para obtener esta hibridación crítica pensamos que es necesario realizar dicha bibliografía en un contexto institucional estable, es decir, en el marco de una sociedad o asociación de literatura comparada, general y comparada, que pueda garantizar la creación de un nuevo tipo de pensamiento y no un simple desplazamiento crítico de nociones críticas importadas del contexto nacional o viceversa. Otra tarea importante es la publicación y difusión de los trabajos que Patricia Simonson y otros investigadores están llevando a cabo sobre la historia académica de los estudios de corte comparatista en Colombia, con el fin de determinar claramente cuáles han sido las razones de surgimiento de los mismos, los temas y las tendencias principales que en ellos se han desarrollado y los métodos que emplean. Pero el cumplimiento de estas dos tareas, una bibliografía crítica de la literatura comparada enfocada hacia el comparatismo colombiano y un panorama general de lo que la literatura comparada ha llegado a significar para Colombia, solo se realizará de manera cabal tras la fundación de una base sólida que permita la difusión de los saberes y garantice la neutralidad o en todo caso la pluralidad de las propuestas. Queda absolutamente claro, por tanto, que no es posible prestar un oído sordo a las críticas que respecto a la literatura comparada tradicional se han formulado. Los estudios en este campo, incluso en Europa, están abriéndose más y más a otras áreas lingüísticas y a perspectivas culturalistas. En América Latina y en Colombia en particular está claro que al menos parte de los trabajos que se realizan en el campo de literatura comparada estarán asociados a los estudios postcoloniales, a los del Caribe, al pensamiento de los subalterno y a la relación entre cultura, poder y discursos. Sin embargo, es evidente constatar también que el estudio de la literatura no puede limitarse a la sociología, ni tampoco a su carácter institucional o cultural.
solo un recurso a las diferentes corrientes estéticas y textualistas, a las nuevas formas de estudio de poética que practican, por ejemplo, algunos de los discípulos de Michel Charles hoy en día, a la relación con la filosofía y otras formas de discursos, pueden ofrecer un panorama completo de esta disciplina. Por otra parte, a pesar de la dificultad de practicar un comparatismo políglota en Colombia, en el que haya cabida para varias lenguas extranjeras, además del inglés, el francés o el portugués, es necesario insistir sobre este aspecto que incluso Spivak considera como el aspecto metodológico más interesante y fructífero de la literatura comparada. Esto es aún más pertinente en el contexto cultural de América Latina. Las lenguas indígenas y minoritarias, los pidgin, las lenguas francas de regiones fronterizas han producido y producen importantes corpus de textos que vale la pena estudiar desde un punto de vista comparatista, tanto para entender su origen como para darles mayor visibilidad más allá del campo restringido de la antropología. Y justamente una evidencia de esto fue la ponencia de María Mercedes Ortiz, colega de la Universidad del Valle. Está claro que una de las pistas que se pueden explorar en este caso es la del comparatismo franco-brasilero, dada la proximidad geográfica del Brasil y la influencia creciente que esta lengua tiene en Colombia. Finalmente, la cuestión del aprendizaje del idioma, fundamental para el estudio de la literatura comparada, debe ser desmitificada. Un conocimiento básico de las diferencias principales entre lenguas romances pueden servir como herramienta para el estudio de textos de diferentes corpus, ya sean europeos, africanos o latinoamericanos, producidos en español, francés o portugués. No se trata de contar con centenares de estudiantes bilingües, sino de ofrecerles las herramientas necesarias para descifrar textos en lenguas cuya estructura y vocabulario son cercanos al español. Existe, eso sí, una enorme variedad de perspectivas críticas sobre la literatura comparada, algunas de ellas contradictorias. Sin embargo, nos parece que empezar por hacer tabla rasa para repensar lo que debería ser la literatura comparada en el contexto, lleva necesariamente a callejones sin salida y estancamientos. En este caso, la existencia de una sociedad que permita el desarrollo de estudios comparatistas, que cree las condiciones de posibilidad para que los estudiantes se interesen por temas que puedan ser abordados desde una perspectiva comparatista, tiene que venir antes de la supuesta esencia de la literatura comparada. La cuestión de los estudios culturales, poscoloniales o decoloniales no debe, por tanto, ser situada como la piedra de toque que renovaría de manera inédita la disciplina, sino como una de las múltiples y diversas herramientas de que ésta puede valerse para estudiar su objeto. Está claro que el enfoque cultural y el método deconstructivo es extremadamente útil cuando se trata de criticar las certidumbres de la disciplina y sacudir el eurocentrismo en que se reside el origen de la literatura comparada. Sin embargo, estos no son instrumentos suficientes para justificar la singularidad de los métodos comparativos, y una simple aplicación de la teoría cultural al campo de la comparada, tarea que ya se ha llevado a cabo en otros contextos culturales, deja sin responder las preguntas principales que la disciplina nos hace. La crítica y la teoría pueden ser tan serviles cuando son europeístas como cuando son latinoamericanistas, y la tarea de la literatura general y comparada es precisamente romper con estos vínculos y esas cadenas. Ni latinoamericanos, ni latinoamericanismo, ni eurocentrismo. Le reste de literatura, el resto es literatura, como escribía Paul Verlaine. De manera rápida quisiera hacer un balance de los principales argumentos para justificar la creación de la Asociación de Literatura Comparada. Uno, se trata de conceptualizar lo que es el comparatismo colombiano a través de una institución, no antes, para no caer en enredos, en ponencias aceptando esto y lo otro y siempre preguntándonos qué es el comparatismo, ¿no? A través de una asociación que pasa por el filtro de la Asociación Internacional, podemos llegar a conceptualizar un territorio y así unirnos en nuestros trabajos, en nuestras investigaciones y en nuestra manera de enseñar. Segundo argumento, la neutralidad absoluta para evitar conflictos entre las universidades. Una cosa es una universidad con una facultad de humanidades y otra cosa es una universidad, bueno, no voy a decir, no me quiero quedar de mi universidad, pero que no hay ninguna base de literatura y donde me toca dar un curso de cultura y civilización cuando un comparatista es precisamente anticivilizacionista. Yo quiero es la guerra. Entonces esto es muy contradictorio y hay una diferencia grande entre las
las universidades andinas y las de la periferia. La literatura comparada necesita unirse para poder, salir de este centralismo y que nos ayudemos entre todos. Además, pues también para evitar, ya que las universidades están en la carrera de conciencias, de ganar puntos y todo, pues evitar justamente que unas sean más favorecidas que otras. Entonces, una asociación pues es una instancia neutral que nos permite defendernos a todos de una manera democrática. Tercer argumento, para beneficiarnos de la Sociedad Internacional de Literatura General y Comparada. ¿Por qué? Porque en varios eventos a los que he asistido en Colombia, comparatistas o de orientación comparatista, pues tenemos el sinsabor, o yo no sé si sinsabor, porque cuando se crea un buen ambiente deja de serlo, que somos pocos. Y sin embargo no somos pocos, hay millones de comparatistas y es toda una red gigante de eventos que se realizan cada año, cada 3 años, como ocurre con la Asociación Internacional de Literatura Comparada, que cada 3 años hace un gran congreso donde convoca a distintos países en un solo punto. Entonces, también es para ver que no somos pocos, que somos muchos y podemos organizarnos mejor. Cuarto argumento, cuarto y último, y deben haber muchos más, sin duda, a medida que la discusión se genera, porque es literatura. Y la literatura pues, tiene, tal como fue conceptualizada por Madame de Staël a partir de la lectura del Ateneum de los románticos alemanes, está comprometida con la sociedad, o sea, es una visión de sociedad. Para integrarnos en la sociedad y dialogar en las relaciones de poder de este sistema mundo, pues es necesario que no solamente a nivel de literatura de escritura, sino a nivel académico, nos organicemos para que sea posible entrar en la sociedad y pesar más fuerte. Y por supuesto, creo yo, de pronto es contradictorio, pero uno como docente de literatura enseña a justificar los gustos. Estamos para valorizar lo no valorizado, lo que consideramos que merece ser valorizado. Y entonces, a través de una asociación de investigaciones en común, de productos donde estemos mejor organizados, pues precisamente podemos comenzar a valorizar aquello que ha sido puesto en la periferia, aquello que nos da de comer el sistema mundo, que mata librerías, que acaba con libros que merecen la pena ser defendidos, ser justificados. Y justamente nuestra labor, me parece, como investigadores, es crear ejércitos de estudiantes que sean capaces de defender sus gustos estéticos. Entonces, ya que estoy pasado de tiempo y bueno, el exceso es todo, unos 20 segundos de exceso, lo otro es por necesidad, porque tanto algo personal, pero algo personal que termina siendo un fenómeno general, y es que Roberto bien lo ha dicho, cuando va a hablar de un autor colombiano en Francia, eso no lo conoce nadie, absolutamente nadie, y eso crea una especie de periferia a nivel de un estado periférico. Y en mi caso, que estoy en Cali, donde pese que hay tradiciones, no quiero decir, y justamente Álvaro Bautista ha defendido las tradiciones intelectuales caleñas, estamos todavía muy pegados a hablar de América Cali y hasta ahí. Entonces, justamente el hecho de que exista una asociación a mí me permite desarrollar la literatura comparada en mi región como disciplina, como pregrado, como posgrado, como a nivel de movimiento intelectual. O sea, sí, me conviene. En fin, ante la histeria de la literatura, ante la disciplina de la literatura comparada, hago un llamado a la neurosis, a que nos reunamos y saquemos adelante esto. Gracias.